Dios me les bendiga, hermano. En este maravilloso día estaremos compartiendo una lectura y espero sea de bendición y reflexión para su vida. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y la palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Poderosa lectura y enseñanza y exaltación de humillación que los está enseñando Cristo. Cristo en esta palabra los está enseñando que no seamos vanagloriosos y que seamos humildes. Jesús vino a este mundo a entregar el precio por cada uno, pero él sabía que había una necesidad en el mundo grande, la cual él solo no podía suplir la necesidad, porque el mundo estaba perdido, estaba en tiniebla. Dice que entró a la tierra de Zabulón y de Neftalí, un lugar asentado en tiniebla, en oscuridad. Pero Jesús viene y él necesitaba gente que estuviera dispuesto a morir, dispuesto a llevar este mensaje de la palabra. Y Jesús busca gente humilde. Escoge 12 discípulos y no escoge 12 discípulos que sean con títulos, que sean estudiados con letras, no. Porque Jesús, Dios no mira lo que nosotros miramos. Si usted tiene una compañía y anda necesitando un trabajador y le llega un trabajador que ha tenido título de ingeniero, de abogado, de licenciado, de doctor y maestro, de todos los títulos que tenga, y llega a su compañía y llega alguien que no sepa leer, que no sepa escribir, yo le aseguro que usted le va a dar el trabajo sin dudarlo a ese que tiene grandes títulos. ¿Por qué? Porque usted y yo miramos lo que miramos por fuera, la profesión que ha hecho. Pero Jesús no. Jesús vino y escogió a 12 discípulos y él no miró la profesión que ellos tenían. Porque cuando Jesús vino y escogió a los 12 discípulos, él podía escoger a sacerdotes, ministros de la ley, podía escoger estudiados de la palabra. Pero ¿por qué Jesús no escogió a este tipo de personas? Porque en él sabía, porque Jesús no escoge títulos, Jesús mira los corazones de la persona. Jesús no mira lo de afuera, no mira los títulos que tú tienes. Dios mira el corazón tuyo. Dios mira el corazón de cada uno y sabe que estas personas humildes podían ser moldeadas. Jesús sabía que estos discípulos eran personas humildes en cual Él los podía ser moldeados, en cual Él les podía enseñar a ser humildes, en cual Él les podía enseñar a amar al prójimo. Por eso Jesús, cuando escoge estos discípulos, Él primero los instruye. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él instruyéndolos a estos discípulos les iba a enseñarles esa humildad por la cual Él vino. Les iba a enseñar que había que pagar un precio. Los sacerdotes y ministros de la ley, ellos no entendían de eso. Ellos se creían superior a los demás. Y es algo que Jesús los quiere dar a entender. En el mundo, tú cuando te dan un puesto de manager, de supervisor, según tú gritándole a los demás empleados, hablándole fuerte, les vas a hacer entender que hagan mejor el trabajo. Cuando no tiene que ser así.
Si tú le hablas con humildad, con sabiduría, con amor, con paciencia, es cuando ellos más van a entender y van a expresar, a hacer mejor su trabajo. ¿Y sabe qué es lo lamentable en estos tiempos? Que esta gente que le habla con palabra fuerte a los trabajadores, vienen a los pies de Cristo y vienen con esa actitud a los pies de Cristo. No dejan ese viejo hombre. Y tal vez le dan un puesto de líder, supervisor, y traen esa costumbre que tal vez tenían un puesto en el mundo y le hablaban fuerte. Así vienen a los pies de Cristo, le dan una profesión, le dan un puesto de líder, supervisor y empiezan a hablarle a los hermanos fuerte. Le empiezan a hablar como hablaban en el mundo cuando no estás reflejando el amor de Cristo en tu vida. No estás reflejando lo que dice en esta palabra. Ser misericordio, hablar con humildad. Que velemos no solo por lo de nosotros, que velemos por lo de los demás. Es lo que nos está dando a hacer en esta palabra, la humildad. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, deja ese viejo hombre que tú creías que gritándole a los trabajadores ibas a hacer que ellos entendieran. No. Aquí en los pies de Cristo es diferente. Dice la palabra que aquí en los pies de Cristo tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser humildes. Tenemos que empezar a ver las cosas de Dios diferente, no como la mirabas en el mundo. Y es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús, cuando trajo a sus discípulos y los escogió, no los tiró de un solo a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque sabía que esa actitud del mundo en ellos y los empezó a moldear, les empezó a enseñar que había que ser humildes, que habían que ser respetuosos, que tenían que velar no solo por lo de ellos, sino por los demás. Hoy en día no le importa a la gente, al jefe del trabajo. A él no le importa si a los demás empleados solo tienen 2 días o 1 día. Con tal él tenga sus 5 días de trabajo, sus 40 horas de trabajo, no le importa si los demás trabajadores solo tienen 2 días. A ellos no le importa si este trabajador tiene que pagar renta, tiene que pagar biles, no le importa. Cuando aquí Dios los está enseñando diferente. Dice aquí, también dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué te está dando a entender Dios? Que no solo mires porque tú tienes tus 40 horas de trabajo. Que no mires que porque tú ganas $50 la hora. Que mires por los demás. ¿Qué te está dando a entender? Que te pongas en su lugar, que te pongas a pensar y a decir, yo estando en lugar de este trabajador, ¿cómo voy a sobrevivir con 2 días de trabajo? ¿Cómo yo voy a sobrevivir si a mí me pagan $50 la hora y anante justo para pagar los biles, para pagar mi renta? ¿Cómo este trabajador pagándole $10 la hora, $15 la hora y por más refresco con 3 días de trabajo, cómo va a poder hacer eso? Por eso dice, no solo vele por lo tuyo, vela por lo de los demás. ¿Qué te está dando a entender? Que si tú puedes hacer algo, le puedes dar los 5 días de trabajo y tú vienes y puedes hacer que este trabajador no solo gane 15 la hora y pueda ganar 20, 25 la hora. Aquí tú estás diciendo, te está dando a entender Dios que vele por los demás, no solo por lo tuyo. Dios nos está dando a entender que seamos humildes. Dios no escogió discípulos que se vanagloriaran. No, escoge gente que le sepa dar la honra y la gloria a Dios.
Dios escogió discípulos que la profesión de ellos que eran pescadores. Pedro era pescador. Andrés era un pescador. Santiago era un pescador. Juan era un pescador. ¿Cuál era la profesión de Pedro, de Andrés, de Juan y Santiago? Eran pescadores. Por eso Jesús le dice, los haré ahora pescadores de hombres. Pero no los mandaré a pescar tras la misma. Les enseñó un proceso, les enseñó lo que es ser humilde, les enseñó lo que es el valor de pescar, les enseñó principios de amar al prójimo como a uno mismo, les enseñó principios los cuales se han perdido hoy en día, los cuales muchas veces en el mundo esos principios no existen. Yo miro por lo mío, no miro por los demás, pero aquí lo está diciendo que velemos como velamos por lo de nosotros, por los demás. Dios nos está dando a entender un poderoso mensaje a través de esta palabra. Que seamos humildes, hermanos. Que no se lo sube el rango en el camino de Dios. Que porque tú eres líder, supervisor, vas a ver de menos a aquel hermano. Le vas a hablar mal. Déjame contarle un pequeño testimonio. Cuando a mí me invitaron por primera vez, mi esposa estuvo clamando 2 años, 3 años por mí para que yo viniera a los caminos de Dios. Fui a una campaña que había. Primer culto que iba a la campaña. Cuando termina la campaña, el pastor dice, todos los hermanos, todos los hombres, les hago que vengan a ayudarlos a quitar todo el equipo y a desarmarlo porque habían rentado una escuela. Yo era nuevo. Acababa de llegar el primer día. Yo no acepté esa vez. Dijeron todos los hermanos, todos los hombres, todos los hermanos fueron. Yo tenía a mi hijo de 2 años dormido y lo llevo en mi brazo. ¿Sabe qué? Cuando iba con mi hijo en mi brazo, porque era nuevo. Cuando tú sos nuevo, sos invitado, termina el culto y vas. Cuando yo iba con mi hijo, me apareció estaba una líder y me dice con estas palabras, que usted no escuchó, dijo que dijo el pastor que ocupa a todos los hombres allá. Yo dije si yo soy nuevo, soy amigo, es primer día, y le dije yo con esta palabra, con humildad, le dije, es que mi hijo está dormido. ¿Sabe la respuesta que me dio esta líder? Si su hijo está dormido, póngalo en la silla, que no se le va a ir. Déjelo ahí en la silla, que él no se le va a ir. ¿No escuchó que allá le están llamando? Hermano, yo siendo nuevo me quebranté el corazón y dije, wow, ¿cómo alguien así te va a hablar así? Este no es el reflejo que Cristo quiere en nosotros, hermano. Cristo quiere que nosotros seamos humildes, que le hablemos al amigo con amor, que le hablemos con amor, con paciencia, que ya nosotros si venimos a los pies de Cristo seamos diferentes. Que si tú tienes un puesto en tu trabajo y sos en tu trabajo encargado y ya vienes a los pies de Cristo, te dice que ya ahora tú no tienes que velar por lo tuyo, que veles por los demás, que te pongas en el lugar de los demás. Si estas personas que están bajo tu mando van a sobrevivir con 3 días de trabajo, que te pongas en el lugar de ellos. Si tú estando en el lugar de ellos vas a poder sobrevivir con 3 días de trabajo, con 15, 16 dólares la hora, así como la vida está dura. Dios te está diciendo, si tú tienes un puesto y sos encargado en tu trabajo y hoy veniste a los pies de Cristo, Dios te está diciendo, si tú puedes hacer algo por ellos y puedes darle más días de trabajo, si tú puedes hacer algo que le aumenten su salario para que estas personas puedan vivir mejor.
Dios mira que tú estás haciendo algo. Pero si vienes a los pies de Cristo, deja eso del mundo, que tal vez en el mundo tú tenías una posición de encargado y venía y le gritaba a los trabajadores para que ellos entendieran, le hablaba fuerte. Si no le decía, te voy a quitar días, te voy a quitar horas. Si viene a los pies de Cristo, hoy tienes que ser diferente. Tu vocabulario tiene que cambiar, tu forma de ser tiene que cambiar. Y tú tienes que hablarles hoy con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Hoy tú tienes que ser diferente. Hoy tú tienes que velar por lo de ellos. Si antes a ti no te importaba, solo te importaba lo tuyo y decías, con tal yo gane 50 a la hora, con tal yo tenga los 5 días de trabajo, a mí no me importa si ellos tienen solo 2 días de trabajo, si solo le pagan $10 la hora, yo tengo que velar por lo de mi jefe. Sí, tú tienes que velar por los de tu jefe. Pero tienes que ver por los trabajadores que tú tienes, que son los que te sacan el trabajo, que son los que están llevando la carga día a día contigo. Hoy tu trabajo es ver por ellos. Si tú puedes hablar con tu jefe y decirle, mire, estos trabajadores están trabajando duro y la vida está dura y yo he visto que lo que ellos ganan no es suficiente. Con 3 días de trabajo que ellos tienen no es suficiente. Pero tú le llevas ese comunicado a tu jefe y tu jefe van a ver si lo que tú le estás diciendo es conveniente. Pero hay jefes que no hablan por sus trabajadores. Que puede pasar un trabajador 1 año, 2 años y ellos ni tan siquiera van a hablar con su jefe a decirle, mira, este trabajador hace buen trabajo, mira lo que él está ganando es poco. ¿Será que le podemos dar un aumento a ellos? Tu jefe, créeme que va a decir, porque está el respaldo de Dios contigo, y tu jefe va a decir, sí, tienes razón. Pero si tú nunca hablas, tus empleados nunca van a poder recibir un aumento y tú ahí reflejas el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. Dios te está diciendo en esta hora, querido amigo, querido hermano, líder, supervisor, que seamos humildes, que no se lo suba la posición como en el mundo se lo sube la posición. Y creemos que hablando fuerte es con autoridad. No. Si hasta Jesús los enseñó un acto de humildad, lavándole los pies a los discípulos. ¿Qué nos está dando a entender? Jesús dice, el que quiere ser el más grande en el reino de Dios tiene que ser el más humilde aquí en la tierra. Dios te está dando a entender, querido amigo, querido hermano, que para ser grande en el reino de Dios necesita empezar de abajo, necesita ser humilde, necesita tener amor por el prójimo, necesita velar por el prójimo, es necesario que haya un cambio en tu vida. Y si tú no has entendido eso, es porque Dios no ha llegado todavía a tu vida. Si tú sigues con la vida del mundo, es porque Dios no te ha transformado. No es porque Dios no te ha transformado. Es porque tú no le has abierto las puertas completamente a Dios. Y has puesto murallas para que Dios no entre completamente en tu vida. Porque cuando Dios entra en tu vida, tú eres diferente. Tú te preocupas por el amigo si está enfermo. Tú te preocupas por aquel si no tiene que comer. Si tú tienes una posición en el trabajo y tú vienes a los pies de Cristo, tú te pones en su lugar que por 3 días de trabajo no va a sobrevivir. Y no vas a decir, a mí no me importa la vida de él. Sí, porque ahora tú vienes a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, te importa la vida de los demás. Te importa la necesidad de los demás.
Fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, a ser humildes. Eran simplemente pescadores. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, pescadores. El trabajo de ellos, pescadores. No tenían títulos. Tal vez no podían leer ni escribir. Pero para ti ser humilde, tener compasión, no necesitas ser estudiado, no necesitas tener título, no necesitas inglés, no necesitas escribir, ni hablar, ni nada. Tú lo que necesitas es tener estos compromisos que Dios te ha enseñado. A ser humilde, a tener misericordia. Fue lo que hizo Jesús. Por eso hasta Jesús cuando murió dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Hasta en su acto de muerte Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El maestro le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en sus últimos días no te juzgó. No lo juzgó en sus últimos días. Cuando a Esteban lo acusaron falsamente, los sacerdotes dicen que buscaron a gente y le pagaron para que hablaran mal de Esteban. Y dice que Esteban fue llevado hacia afuera del templo y fue apiedrado. Una muerte horrible, pero es que cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, nada te detiene. Tú estás dispuesto a morir por Cristo. Cuando tú entiendes el cambio que Dios ha hecho en tu vida, tú tienes compasión por los demás. Tú le hablas con amor a los demás. A él le quitaron la ropa a Esteban y se la pusieron a un joven, al lado de un joven llamado Saulo. Y lo agarraron a piedrar a Esteban y Esteban rostro arriba, clamándole al Padre. Clamándole al Padre, dijo la misma palabra que dijo nuestro Jesús. Padre, perdónalo, no lo tomes en cuenta estos pecados. Dios es un Dios de amor y misericordia. Cristo los ama a cada uno de nosotros y es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Que así como Él pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, fue azotado, maltratado. Le enseñó este principio a sus discípulos de amar al prójimo, de velar por lo de ellos, así como por lo de los demás. Les enseñó que tenían que ser perseguidos, maltratados, golpeados. Y todos sus discípulos murieron. Y no fue una muerte buena, fue muerte horrible. Pero dijo Pablo, yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por el que me envió. Dios les dice en esta hora, iglesia, levantémoslo. En este tiempo hay muchas iglesias que en vez de unirse empiezan a atacarse unas a otras. A Jesús le dijeron sus discípulos, ahí hay uno que está hablando en tu nombre. Jesús le dijo, déjalo, porque si está hablando de mí, no está contra mí. Y hoy en la iglesia, en vez de predicar el evangelio,
En vez de hablar, buscar las almas, empiezan a criticarse, a criticar una iglesia con la otra. Pastores que tal vez porque un líder se le fue a pastorear otra iglesia, porque se fue a pastorear una iglesia, ya no le hablan a ese líder. Si este líder fue a hacer la voluntad de Dios, la misma voluntad que tú estás haciendo, está haciendo la voluntad de Dios. Y a veces tú calizando el propósito de Dios. Podemos decir, no se fue con la bendición mía. Pero este líder está rescatando almas para Cristo. Iglesia, es tiempo de que nos unamos en un solo cuerpo. Jesús mandó a sus discípulos, uno a predicar a un lado, a otro lado. Estos discípulos hicieron más discípulos. Dice la palabra que los discípulos no daban abasto de predicar la palabra y vinieron ante ellos a decirle que las viudas estaban descuidadas. Y dice que los discípulos pidieron 7 jóvenes que escogieran para que llevaran la palabra a las viudas. Y en eso ahí va Esteban. Era un joven sabio con sabiduría. Y yo les digo en esta hora, iglesia, unámosle, unámoslo. Si a un líder o a un hermano lo ha llamado otra iglesia para que vaya a pastorear un rebaño, dele la bendición. No lo obstaculice y no impida el crecimiento de Dios. Que a veces muchos pastores dicen, tienes que salir de aquí de la iglesia a pastorear. Pero si Dios lo está llamando de otra iglesia que lo pastoree, ¿por qué tú vas a ser de obstáculo para que este líder vaya a predicar, a pastorear aquella iglesia? ¿Que acaso tu pastor no le sirve al mismo Dios que le está sirviendo a aquel pastor? ¿Que acaso le sirven a un Dios diferente? Le servimos al mismo Dios. Entonces, ¿por qué le ponen de experimento que este líder vaya a pastorear a otro lugar? ¿Que acaso no es al mismo Dios que le servimos? Dios me quebrantaba y me decía, yo soy el mismo Dios que le sirve todas las iglesias. Soy el mismo Dios. ¿Que acaso si otro líder va a pastorear a otro lugar, que acaso no va a ser la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Bienaventurado el que hace la voluntad del Padre. Y muchas veces no entendemos. Y en vez de ser de bendición para Dios, somos obstáculos para Dios. Y sabe lo que más me duele, que Dios me quebrantó. Que tal vez porque aquel líder se fue a pastorear, viene este pastor
Le dice, ya no oras con mi bendición. ¿Y sabe qué pasa? Que este pastor ya no le habla a este líder. Si este líder se enfermó, o cayó grave, o este líder supervisor le pasó algo, este pastor ni lo va a ver, porque según él se fue sin la bendición. Cuanto más no sabe que estaba este líder con la bendición de Dios y Dios lo estaba respaldando. Porque este líder, este supervisor no se fue a servir otro Dios. Fue a servir al mismo Dios. Yo les digo, iglesia, en esta hora, deje todo eso. Hagamos que el evangelio de Dios crezca. Muchas veces las iglesias se preocupan porque crezca la iglesia de ellos y no se preocupan por las almas. Tal vez van a decir, si este líder va a pastorear otra iglesia, la que va a crecer es la iglesia de aquel pastor, no es mi iglesia. No importa la iglesia, querido hermano, amado pastor, no importa la iglesia que vaya a crecer. Entendamos que lo importante es que las almas se salven. Lo importante no es que tu iglesia crezca con 1,000, 10,000, 100,000. No. Lo importante es que las almas se salven y entendamos eso. Que lo importante no es cuánta multitud tú tienes en la iglesia. Lo importante no es si tienes el mejor templo. Lo importante no es si tienes un templo de 10,000, 100,000 personas, no. Lo importante es que las almas se salven. El primer mensaje de Pedro, ¿dónde fue? ¿Que acaso fue en un templo de 100,000 personas o de 10,000 personas? El primer mensaje de Pedro, ¿dónde fue, hermano? Fue al aire libre. ¿A dónde predicaba Juan el Bautista? Al aire libre. ¿Dónde conquistó Jesús todas las almas? Al aire libre. Y toda esta gente que conquistó Pedro, tal vez fueron otros discípulos que les estuvieron enseñando de la palabra, no fue Pedro. Porque es que las almas que vienen a Cristo no son tuyas, pastor, no son tuyas, líder, no son tuyas, supervisor. Esas almas le pertenecen a Cristo, porque Cristo vino a pagar el precio a la cruz del Calvario. Yo no lo pagué, tú no lo pagaste, nadie pagó el precio, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Si Dios lo ha tocado en este día, en esta palabra, yo les digo en esta hora, cambiemos nuestra mentalidad. Es tiempo que la iglesia se una en un solo cuerpo en Cristo. Y empecemos a predicar el evangelio. Y yo te digo, amado pastor, Dios me quebrantó y me confrontó. Si Dios te está hablando en esta hora, y si algún líder se fue, o algún supervisor se fue, alma mía, alaba a Jehová. Y Dios me dice que te diga esto. Si ese líder se fue de tu iglesia y te pidió la bendición y tú no se la quisiste dar, tú no sabes si Dios lo llamó, si este supervisor se fue.
y abrió una obra y esa obra crece y va creciendo es porque Dios lo está respaldando. Y si tú no le hablas a este líder, si tú no le hablas a este supervisor, Dios me quebrantó. Y déjame decirte que si tú no le hablas, tú estás mal ante los ojos de Dios, porque este líder, este supervisor, le está sirviendo al mismo Dios que tú le sirves. Y que al caso Dios en tu palabra no te dice, hermanos míos, amemos los unos al otro. Porque todo aquel que hace la voluntad mía es siervo mío, es hijo mío. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y si este líder, este supervisor está haciendo la voluntad del Padre, entonces ¿por qué tú tienes que tener enemistad con él? Dios me los bendiga. Y si Dios le ha hablado a través de esta palabra, compártala y póngala en obra. Que no solo venga por un oído y le llegue por otro. Porque Dios me confrontó y me puso que hablara. Y Dios me puso que hablara esto. Dios me los bendiga. Y si Dios lo tocó a través de esta palabra, le pido en el amor de Cristo que se escriba al canal para seguir siendo de bendición. Porque yo le hice una promesa a Dios y yo sé que un día Dios a través de estas redes sociales va a salvar a muchísimas almas, restaurar muchísimos matrimonios, restaurar el amor de Cristo en la iglesia. Y si Dios le ha hablado, ponga ahí un amén. Dios me ha hablado y Dios me ha administrado mi vida. Dios me lo bendiga y Cristo lo ama y yo lo amo en el amor de Cristo.